Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Educando su Bolsillo. Les saluda Mariela Montero y el día de hoy vamos a estar conversando sobre los nuevos cobros del IVA, el impuesto sobre el valor agregado, un impuesto que entró a regir desde el 1 de julio del año 2019. Sin embargo, ha venido a agregar una serie de servicios que no estaban contemplados en el primer cobro y que justamente este año van a pasar a sumarse a esta lista de servicios y de bienes que van a estar grabados con el impuesto del valor agregado. Para conversar sobre ese tema, nos acompaña en el estudio Daniel Sulcher, analista financiero. Muy buenas tardes, Daniel. Hola Mari, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Daniel, ¿qué te parece si empezamos primero hablando de los servicios y bienes que ya están grabados? Hay una serie de tarifas que están rigiendo a partir del año anterior sobre diferentes tarifas de cobro del IVA que ya están en ese momento en vigencia. Entonces, tal vez las repasamos antes de empezar a hablar de los nuevos impuestos. Claro que sí. Entonces, tal vez repasamos que hay una tarifa general. La tenemos en pantalla, vamos a ver esta presentación de los que ya están en este momento cobrando. Sí, recordemos rápidamente que el año pasado, el 1 de julio del año pasado, tuvimos la ampliación de la base tributaria, en el cual antes había el impuesto general de ventas, ahora el impuesto de valor agregado, en el cual existen unos que tienen algunos beneficios tarifarios, la tarifa del 4% que tiene que ver más que todo con los servicios médicos, que si pagas con tarjeta de crédito te la pueden devolver. También hay unos de 2% que están más que todo atañados con el tema de la educación. Hay algunos muy puntuales, el 1%, puesto que el más importante lo vamos a ver más adelante, y todavía siguen habiendo algunos que quedaron exonerados. Por ejemplo, la educación ya como per se, antes había contado la educación, digamos, post lo regular, y también hay algunas tarifas importantes que tienen que ver con temas de bomberos, el tema de las exportaciones, todo eso han quedado al cero. El resto de los servicios sí son los que están grabados al 13. Un repaso rápidamente: gimnasios, asesorías, los servicios contables, los servicios de abogados, etcétera. Entonces esos son los que han quedado hoy ya grabados al 13%. Y un tema relevante que también ha cobrado fuerza en las últimas semanas, incluso en el último mes, es lo que ha pasado, Daniel, con el tema del agua y la luz, que ha habido mucha confusión y en algún momento la ARECEP incluso ha señalado que podría haber una mala aplicación del IVA también con esos servicios. Entonces también aprovechar para aclarar qué es lo que está pasando con los recibos de agua y luz, que las personas han visto un incremento en medio de la pandemia. Claro, acá lo que ha sucedido es así. Primero teníamos que recordar de que había un límite para el agua y la luz. El agua, que se mide en metros cúbicos, tenía un límite de 30 metros cúbicos para no cobrar el IVA. Si usted tenía un 30 metros, ya le iban a empezar a cobrar esa factura con IVA. Idem al tema de la electricidad, que el tope era 280 kilowatts hora. ¿Cómo se determinó todo esto? Les recuerdo que basado en estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 99% del agua y de la luz residencial, porque es importante decir esto, el 99% de las personas no deberían estar pagando digamos, el IVA. El otro 1%, por supuesto, iba a estar cobrándose todo esto. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Si bien es cierto, hay un vaivén de dimes y diretes, lo que ha sucedido es, o lo que se ha demostrado es, que la implementación del IVA no se ha dado correctamente, y por otro lado, las mediciones que han llevado a cabo el levantamiento de muchas de estas cifras, medidores tanto de agua como de luz, han sido mal levantados. No podemos decir alterados ni nada de eso, porque en realidad, hasta que no se demuestre lo contrario, lamentablemente hemos estado evidenciando algunas facturas, tanto de agua como de luz, que han venido bastante sobrecargadas. Pero no es con el IVA, porque el IVA lo que hace es agarrar un 13% más de la factura normal. O sea, el resto no debería tener algún tipo de afectación con un IVA como tal. Entonces, básicamente lo que podríamos decir es que es una suma de factores que han venido, digamos, a generar que algunas personas estén pagando de más en su tarifa. De hecho, hoy en día, las empresas, tanto de agua como de luz, pertinentes con la ayuda de la ARECEP, porque pareciera que en las últimas horas se han juntado todo esto para ir a determinar cuáles han sido los casos que han tenido estas anomalías. Pero lo que sí está sucediendo es que el clamor es un clamor más general. Entonces puede haber también problemas de levantamiento de cifras. Recordemos que en abril, por ejemplo, hubo 2 semanas en las cuales los chicos no salieron porque estábamos confinados. Entonces también hay como un retraso en el tema de levantamiento de información. Pero todo esto obviamente vamos a esperar también la confirmación de la ARECEP, que al final es la reguladora de todo esto.
y es la que estará determinando qué fue lo que pasó específicamente. Completamente. Porque más o menos están recibiendo entre 200 y 190 denuncias, consultas diarias, es lo que está recibiendo la ARECEP por ese tema, pero como ya Daniel lo aclaró, podría o no tener que ver con el IVA y eso lo va a determinar finalmente la ARECEP. Ahora, los servicios que sí van a empezar a cobrar el impuesto sobre el valor agregado, los vamos a ver, son por lo menos dos los que están en el, digamos, monitoreo más inmediato, que estamos hablando de, por un lado, la canasta básica, que estaba prevista para entrar a cobrarse a partir del 1 de julio de este año. Y el otro impuesto o el otro gran grupo de servicios que entraría a pagar el IVA también son los servicios digitales transfronterizos, pero no son los únicos, Daniel. Mira, primero vamos a entender de que no son los únicos en el caso tal de algunos rubros como el área del turismo, el área de la parte ambiental y la parte de la construcción, que a partir del 1 de julio iban a incrementar del 0, que ya tenían el año pasado, a un 4%. Estos son los IVAs progresivos. Pero volviendo al tema del cuadro, tienes la canasta básica alimentaria. Entonces aquí vamos a ir colocando un poquito estos asteriscos. ¿Por qué? Porque la canasta básica, que está conformada por 315 productos y servicios, ya la gasolina ya tiene un gravamen, el transporte por otro lado, agua y luz por otro lado. Entonces estamos hablando la canasta básica alimenticia. Alimenticia en el caso que tiene que ver obviamente con alimentos y que a partir del 1 de julio, sí y solo sí, no hay alguna determinación en la corriente legislativa, deberían empezarse a aplicar ese punto porcentual, un punto porcentual. Eso quiere decir que si a usted le cobraban 1.000 colones por algún bien de la canasta básica, ahora vendría a pagar 1.010, porque ese 10 o esos 10 colones es el punto porcentual que estaría aumentando. Y que es importante con la canasta básica que esta lista es la que da el Ministerio de Hacienda. Es una lista de productos determinados, es decir, no son todos los productos que uno consume en el supermercado. No es que todo lo que yo consuma en el supermercado va a estar grabado del 1%, sino que un listado que, por ejemplo, incluye avena, pan, arroz blanco, frijoles, azúcar, que son algunos productos que están incluidos en este listado. Bueno, te voy a sumar, Mariela, para que entendamos todos los que estamos acá en la transmisión. El año pasado, justamente para 1 de abril del año pasado, se hizo nuevamente el listado de la canasta básica alimentaria. Salieron unos, entraron otros. El 18 de abril, los que salieron empezaron a regir ese 13%, y hasta hoy, después prácticamente unos 14 meses después, es que estamos a las puertas de ese punto porcentual de productos de la canasta básica que hoy tienen un 0%. ¿Cuánto van a tener? Un 1%, no 13%. 13% es todo producto que no está en la canasta básica determinada por el Ministerio de Hacienda. Hoy en día, simplemente para recordarles, hoy en día todo lo que usted compre en el supermercado va a tener una diferenciación entre lo que sí está con gravamen de 13 y el gravamen de 0%. Eso lo puede determinar rápidamente en la factura, que obviamente le dan, ya sea física o por ciento, también definidos en la misma factura. Todo eso tiene que estar legible en ella. Es decir, yo como consumidor, en caso de que nada cambie, como lo señala Daniel, en caso de que nada cambie, a partir del 1 de julio yo tendré que ver la diferencia, digamos, de tarifa o la diferencia de impuesto cobrado por producto desagregado, digamos, en mi factura, una vez que voy, por ejemplo, al supermercado. Sí, eso lo tiene, y eso ya se viene haciendo. Eso no es nada nuevo, y de hecho los sistemas hoy prácticamente que estamos todos digitalizados, ya prácticamente lo tienen segregado. Igualmente, cuando están al 4, cuando están al 2, en otros rubros también se tiene que identificar rápidamente en la factura. Eso es parte también de la transparencia que tenemos que tener todos nosotros como consumidor y también como proveedor, ¿no? O sea, si somos proveedores de estos bienes y servicios, también decirlo y colocarlo en las facturas. ¿Va a haber algún cambio para algún proveedor de esos servicios? Es decir, si yo vendo algunos de esos servicios o bienes más bien que estarían incluidos en la canasta de consumo a partir del 1 de julio, yo como vendedor de esos productos voy a tener que hacer algún cambio a la hora, digamos, de pagar el impuesto. El único cambio que va a utilizar es algo dentro del sistema que obviamente ese cliente o ese proveedor va a decírselo a su proveedor de la facturación electrónica que por favor le haga el ajuste, que eso obviamente es algo muy sencillo, y por supuesto en la parte contable ya su contador va a tener que aplicar lo que es la prorrata del impuesto de valor agregado, en el cual tiene una tramitología un poquito más diferenciadora con digamos un sistema en el cual todos son al 13%. Aquí vamos a tener unos al 13 y otros al 1. Entonces hay un tratamiento diferenciado, pero eso tiene que ver con su contador de confianza. Entonces, aquí vamos a ponerlo rápidamente. Uno, si usted es proveedor
de estos productos de canasta básica, va a tener que decirle a su proveedor de facturación electrónica que le haga el ajuste y a su contador decirle, o a su asistente contable, que vaya, digamos, integrando el tema de la prorrata para poder hacer su declaración. La primera va a ser el 15 de agosto, ¿no? Porque el 1 de julio vamos a empezar. Entonces, que la primera declaración del 15 de agosto ya tiene que tener esa prorrata. Vuelvo a repetir, sí, solo sí se mantiene todo esto igual. Puede ser que hoy, mañana cambie, que obviamente es un tema ya más COVID, digamos, que otra cosa, pero volviendo al tema teórico, esto es lo que va a estar sucediendo, Mari. Y que es importante también este punto en el que podría cambiar. ¿Y por qué es que podría cambiar? Es que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa justamente presentado por el Poder Ejecutivo que básicamente, en términos sencillos, y aquí está Daniel, sino para que me corrija, lo que estaría es proponiendo como un cambio. En vez de gravar la canasta de consumo en este 1%, entonces se prorrogaría un año, es decir, entraría en vigencia este impuesto a partir del 1 de julio del año 2021 y en su lugar, eso sí, se aplicaría un cobro de renta, un impuesto de renta al salario escolar. Daniel, tal vez en términos sencillos, esto es lo que estaría planteando el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Sí, eso es lo que está planteando porque obviamente lo que quieren es cubrir ese faltante, porque recordemos que las finanzas públicas en Costa Rica se han visto deterioradas, digamos, abril-mayo, ¿no? Obviamente hay faltantes no solamente por el dinamismo de la economía, sino también porque se han dado algunas moratorias, entonces hay dineros que no están entrando, entonces obviamente lo que quieren es ver cómo solapar, digamos, o contrarrestar el tema de este punto porcentual de la canasta básica. Para los que están preguntando acá, ¿qué tiene que hacer también el proveedor? Sí, el proveedor también va a comprar al punto porcentual. Es muy importante también entender que esto es una reacción en cadena, va a haber trazabilidad en todo esto, incluso en los productos materias primas del punto porcentual o de 1%, en todo lo que tenga que ver con las materias primas. Entonces, no solamente es nosotros como consumidor, ¿no? Sino también saber que si yo soy supermercado, mi factura, obviamente del arroz, del pan, etcétera, también me va a estar llegando con un punto porcentual. Recordemos que en el caso del impuesto de valor agregado, todo lo que usted compre con todo lo que usted venda, esos IVAs pueden ser machados unos con el otro, entonces obviamente empieza, digamos, la parte contable. Por eso es tan importante tener esa pieza fundamental que es tu contador, tu contadora, muy de la mano de ti. Pero entonces, volviendo al tema de qué pasaría si en la Asamblea Legislativa avanza esta iniciativa de ley, podría entonces quedar para el próximo año el cobro del 1% en la canasta básica y en su lugar habría un gravamen al salario escolar. Claro, acá hay un tema, vuelvo a repetir, un tema en el cual se van a estar contrarrestando. ¿Sí? Es un tema más matemático que otra cosa. Como no va a estar entrando dinero por el ámbito de la canasta básica y están planteando hacer un gravamen con el salario escolar, al final estarías haciendo un contrapeso uno con el otro. Pero aquí definitivamente ya trasciende lo económico a lo político. Ya hay obviamente las vertientes en las cuales unos dicen una versión, otros dicen otra, pero lo que sí está claro es que hoy lo que tenemos en firme es una propuesta de ley, ¿no? Que si se da o si se llega a concretar, estaríamos teniendo un punto porcentual en canasta básica el año que viene, no ahora. Y si no hay esa propuesta, a partir de, estamos prácticamente a 2 semanas de tener ese punto porcentual. También no, tenemos que recordar que está lo de la construcción, por ahí se habla también lo del turismo, un sector muy golpeado en estos momentos que necesitamos retomar. Y también está la parte ambiental que también está solicitando que se le haga un retraso, se postergue todo esto. A la hora de hoy no lo tenemos, o sea, a esta hora todavía no tenemos nada de eso, entonces lo que podemos es ir preparándonos para esa entrada. Si se da, pues ya todos estamos preparados, si no, obviamente tendríamos un aplazamiento hasta de un año. Y nada más para repasar, en caso de que ese proyecto de ley reciba el aval de la Asamblea Legislativa, lo que plantearía es que el salario escolar que sea inferior a 840,000 colones no pagaría, es decir, quedaría exento del impuesto de renta y empezaría a cobrarse el exceso sobre un salario superior a los 840,000 colones y hasta el 1.233.000 sería un 10% lo que se cobre. Lo que pasa acá, Mari, es para que la gente se recuerde que en el capítulo 2 de la reforma fiscal tenías el gravamen del impuesto sobre la renta a los salarios, entonces tenías un rubro importante que va hasta 840,000. En aquel momento, me acuerdo, iba un poco menos, pero obviamente como se han ajustado las tablas de salarios, ya hay otros segmentos, pero no es que el segmento siempre existe, lo que pasa es que se van variando los montos, entonces tenías
0 hasta 840.000, luego tienes uno de 10, otro de 15, otro de 20 y otro de 25%. Prácticamente tendrías el mismo tratamiento que lo que está en el capítulo 2 del plan fiscal. Sí, exactamente, nada más, por ejemplo, 4 millones hacia arriba ya tendría un gravamen del salario escolar del 25%. Esta es la propuesta que ha hecho el Ministerio. Es importante también, es importante decirles que son sobre los excedentes, ¿no? O sea, ya, porque obviamente la gente cree, no, 4 millones, 25%, no. Hay excedentes. De todas formas, las personas que manejan nóminas, Mari, ya tienen prácticamente un machote en Excel, valga la cuña para el sistema operativo, entonces ya saben cómo calcular el tema de los excedentes y cuánto es el impuesto sobre la renta de cada uno de estos salarios. Y otro de los grandes sectores, Daniel, que creo que ha tenido mucha repercusión es lo que va a pasar con los servicios digitales transfronterizos, que bueno, el nombre parece complicadísimo, pero termina siendo, por ejemplo, el servicio de Netflix. Y estos servicios también estarían empezando a pagar, por ejemplo, el 13% a partir de julio. Vemos un claro ejemplo con lo que pasa, por ejemplo, con Netflix, que es uno de los servicios más utilizados. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pago una tarifa de 10.000 colones mensuales con el ingreso, por ejemplo, del IVA? Estaría pagando a partir del 1 de agosto, en este caso sería el cobro a partir del 1 de agosto, ahí está un error en la filmina, serían 11.300 colones más o menos lo que estaría pagando, sí, además con un servicio muy específico como aquí lo que sucede, Mari, es lo siguiente: los servicios transfronterizos que están dentro del plan fiscal, ¿no?, de la ley 9.635, ya tenían un tratamiento. Lo que pasa es que iban a entrar el 1 de julio del año pasado, luego dijeron, vamos a hacerlo para agosto, y en el trajín de las cosas pareciera que no se le dio prioridad para poderlo implementar. ¿Qué es lo que sucede? Hoy, luego de prácticamente un año, se habla sobre la implementación del IVA a los transfronterizos, que tenía que haber llegado hace un año, no ahora. Y claro, el timing, como se dice en inglés, o sea, el momento en el que estamos viviendo, que lejos de estar hablando de impuestos, lo que deberíamos estar hablando de reactivación y todo esto por temas de COVID, ha hecho que se ha levantado un polvorín, obviamente, donde la gente está muy en contra en todo esto. Pero en realidad, esto lo que tiene es un retraso de un año que se tenía que haber hecho en aquel momento. ¿Qué es un servicio transfronterizo? Bueno, un servicio transfronterizo que hace 20 años ni existían, porque una vez lo tenemos que decir, es gracias a las plataformas digitales. Hoy tú puedes pagar el servicio y disfrutarlo dentro de tu país. ¿Qué ha sucedido? En otros países eso ya está implementado. O sea, si usted agarra en una plataforma de economías compartidas para hoteles o para traslado de personas o para compra de bienes, ya eso existe y ya saben cuál es el tratamiento. Lo que está sucediendo acá en Costa Rica es que se le va a dar ese gravamen. Obviamente acabas de hablar sobre los servicios de streaming, en el cual usted lo va a pagar en la plataforma, pero como lo disfruta dentro de Costa Rica, va a tener que pagar ese 13%, en el cual hay dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver directamente con el emisor de la tarjeta de crédito, o bien si la empresa también se va a quedar acá en Costa Rica, perdón, se va a registrar en Costa Rica y va a ser también digamos, recaudador del IVA. En estos momentos, obviamente, todo es prácticamente se está manejando sobre la marcha. Pareciera que todo apunta a los emisores de las tarjetas de crédito, porque no creo, personalmente no creo que los grandes vayan a abrir una sociedad anónima aquí para recolectar impuesto de valor agregado, al igual que sucede en todo lado del mundo. Y obviamente ha generado algún descontento, pero como te acabo de mencionar, es por el timing, digamos, es el momento en el cual está sucediendo todo y no en la implementación que ya estaba lista hace un año. En este caso, tal vez para devolvernos un poquitito, el cobro en este momento va a haber, o hay dos líneas que podrían hacerse, a través del cual se podrían hacer el cobro. Vos mencionabas que la más lógica o lo que podría suceder, como son servicios que la mayoría no tienen una sede acá en Costa Rica, lo que va a pasar es que finalmente ese cobro se hace a través del pago de la tarjeta. De la tarjeta de crédito. Entonces, exactamente. Básicamente, en el cobro no cambiaría nada, sino que cuando yo hago el depósito, digamos, o me retiran el dinero, digamos, virtualmente también a través de la tarjeta, ahí vendría ya el cobro, digamos, implícito. Y de hecho te voy a contar, Mari, que si las personas que han estado utilizando estos servicios, streaming, hotelería, hospedaje, etcétera, han realizado ese tipo de, digamos, o han pedido ese servicio en otros países, o sea, ponte que usted haya ido a México o haya ido a Estados Unidos por dar algo más rápido, ya usted tiene que estar, ya usted sabe cómo es eso.
O sea, ya lo sabes, porque cuando llegas a esos países ya te cobran el IVA en esos países. Entonces, primero no es doble IVA, empezando por ahí, es un IVA de los países. Y segundo, ya hay un tratamiento que existe para estas empresas. Por dar un ejemplo, una empresa que todos conocemos que tiene que ver con hospedajes, ya el hospedaje ya saben cómo hacerlo, o bueno, un listado que hay por ahí. Que tal vez podemos repasar, hay un listado que reveló el Ministerio de Hacienda, aquí hay algunas, porque realmente el listado que presentó el Ministerio de Hacienda, que lo teníamos hace un momento en la pantalla, tal vez para que las personas tienen más en mente Netflix o Spotify, que son de los servicios más utilizados, pero por ejemplo, estamos hablando de este listado de empresas que van desde renta de vehículos. Sí, verá, acá voy a aprovechar, vamos a hacerlo de forma académica, así que todo lo que voy a mencionar es de forma académica. Ahí tenemos en el tercer lugar, tenemos a Amazon. Esta pregunta me la han hecho en mis redes sociales, ¿qué pasa con Amazon? ¿Por qué se me van a cobrar doble impuesto? En realidad no es Amazon la parte de la compra de los bienes. Estamos hablando de Amazon. Hay una parte en Amazon en la cual usted compra películas. Entonces es la parte igualito que Netflix, o va a ser el mismo tratamiento de lo que va a pasar con con la parte de streaming. No es cuando usted compra una camiseta o un bate de béisbol o lo que pueda hacer, que ahí sí va a pagar el impuesto del país. Cuando usted llega, se lo manda al casillero y el casillero se lo trae a Costa Rica. En Costa Rica usted hace muchísimos años, usted ya paga el desalmacenaje de todo eso. Entonces acá lo que están hablando es que en el caso puntual de Amazon es un tema de la parte de Amazon Prime, si no me equivoco, que es así. El contenido. Es igual en muchísimos, todo esto en los que son subjetivos. Estamos viendo otra pantalla, o sea, igual las pantallas acá se están dando. Vamos a hablar de Open English, que es un servicio de academia del inglés. Entonces al final lo que estás pagando es el servicio de ellos, pero un transfronterizo, y ahí va a estar el 13%. El resto al final tienen que ver con prácticamente la misma naturaleza, algo que está registrado en otros países, pero como lo vas a estar disfrutando dentro de Costa Rica, ahí es donde vas a tener el gravamen del 13%. Por ejemplo, veíamos en la pantalla anterior servicios de turismo, que también podría generar ciertas dudas, por ejemplo, despegar.com, que las personas de pronto se hacen la pregunta, bueno, yo voy a pagar, si yo le estoy pagando a la empresa el servicio, digamos, de hotelería o de hospedaje, ¿qué es lo que me van a cobrar todo el paquete turístico? ¿Dónde se va a aplicar el impuesto, por ejemplo, en un servicio como despegar.com? Ahí ellos, igual vuelvo a repetir, y Booking, están los dos casualmente uno al lado del otro, ellos tienen ya las plataformas ya listas, ellos ya saben cuánto va a ir el IVA en cada uno de ellos, a quién se le da, cómo es el tratamiento. Por ejemplo, si vas a ir por ejemplo, vas a ir a Guatemala y estás haciendo por Booking o por despegar.com, ya hay un tratamiento específico de cómo ellos ya lo manejan, cuánto va a ir, cuánto se recolecta para el país y cuánto se recolecta para el pago de Costa Rica. Ya todo eso ya está listo. Eso, a ver, es nuevo para Costa Rica, pero en realidad nosotros somos los últimos en aplicar todo esto. Entonces la implementación en realidad es prácticamente hacer las mejores prácticas que han sucedido en otros países, y es bastante fácil. Y otra gran duda, por ejemplo, Uber, que es una de las plataformas usadas, va a pasar exactamente similar, digamos, yo tengo el cobro del servicio, a mí me va calculando la plataforma y finalmente cuando ya me calcula el costo del servicio, me aparecerá el agregado, cómo va a darse, digamos, el exceso o el cobro del IVA. El mismo ejemplo, como te acabo de mencionar, para las personas que en algún momento han viajado a México o a Estados Unidos últimamente. Bueno, últimamente antes del COVID, ¿no? Obviamente, pero tienes el cobro. O sea, cuando tú llegas allá te hacen un cobro, incluso en Estados Unidos los estados tienen diferentes IVAs. Entonces, dependiendo de donde lo estés utilizando, tienes ese cobro del IVA, tú lo pagas, te lo rebajan de tu tarjeta de crédito. Y así es sencillo, pero porque estás en ese estado. Obviamente ya hay un tema interno de Uber que está registrado en Holanda, que tiene que hacer los tratamientos diferenciados dentro de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Costa Rica? Va a ser muy fácil. Si Uber no se registra como empresa recaudadora en Costa Rica, se va a hacer a través de la tarjeta de crédito rápidamente. ¿Por qué? Porque va a haber un algoritmo que va a decir que el servicio se hace en Costa Rica. Todavía no hay un servicio que te diga, llévame de aquí a Managua. Todavía no existe ese servicio por ahora, entonces no hay ningún problema de detectar eso. Y otra gran duda que podría generarse, por ejemplo, un servicio como Uber, hoy no está, digamos, legalizado, hay todo un tema legal en la plataforma de Uber, pero viene incluida en este listado que el Ministerio de Hacienda está ya revelando de cuáles van a ser los servicios que van a estar pagando este 13%.
¿Podría yo entonces a nivel contable presentar una factura de Uber o un descuento de Uber como en mi contrafactura, por ejemplo, contable, a pesar de que no está, digamos, legalmente constituido como una empresa? Es que el tema acá es muy sencillo. Acá, si usted tiene una cobranza de un impuesto de valor agregado reflejado en una factura, usted lo puede utilizar, así que no hay ningún problema si es para el servicio, digamos, de traslado para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá va a tener que haber una factura que emite Uber y que Uber obviamente le va a tener que poner el gravamen del impuesto de valor agregado y se la va a entregar a usted. Y ahí no va a haber ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, obviamente chocan un problema que es fuera, digamos, del impuesto de valor agregado, que es la permanencia de este tipo de plataformas de economías compartidas que tienen que ver con el traslado de personas. Decimos Uber porque es la más conocida acá, pero también obviamente tenemos Didi y también está la gente de Uber Eats, está la parte de Globo. Estamos hablando puras marcas que están en el listado, no porque la estamos inventando, en el cual van a tener que moverse. Pero lo importante acá, Mari, no es un tema de cómo ellos lo van a recaudar, porque ya lo saben. O sea, ellos ya tienen las experiencias en Europa, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile. O sea, ya existen las experiencias. Acá lo que tenemos que mencionarles a todos los seguidores es que si usted va a tener que utilizar o va a buscar utilizar uno de estos servicios, sepa que si por cada $10 va a tener que pagar $1.13, o sea, algo así va a estar pagando para que sepa que va a haber un 13%, $1.30, perdón, un 13% adicional de lo que va a estar usando, que es igual como lo estaría usando en otros países. Y que ahora podría no sonar a mucho si uno lo hace por un servicio, pero si ya lo empezás a sumar en diferentes servicios, podría ser que al final de mes esa factura se vuelva importante el incremento para los usuarios. Lo importante entender es que no todo el mundo usa todos los servicios, ¿no? Porque si eres una persona que utiliza todos los servicios, porque tienes un poder adquisitivo muy alto. Pero lo importante es entender de que si usted en este tema de COVID, usted ha podido darle prioridad a todos los gastos y a los servicios que usted usa, y si se da cuenta que esto le entra en su ecuación, y vaya haciéndolo, pero si no, tenga cuidado que le va a sumar, porque todos los granitos suman al final de todo, entonces tiene que priorizar un poquito. Ahora, Daniel, ahí venía un listado que son los que revela Hacienda. ¿Podría ser que haya mucho más de esa lista, o básicamente son esos 106 servicios más o menos que ha revelado el Ministerio de Hacienda? No, yo creo que Hacienda, como todos nosotros, tenemos que ser estudiantes perennes, o sea, esto va a cambiar, la tecnología cambia todos los días, y yo creo que si hay algunas plataformas ahí que están bien posicionadas hoy, puede ser que en 5 años ni estén, entonces pueden ser que vengan otras nuevas, entonces yo creería que la revisión tiene que ser anual, ¿no? Definitivamente tiene que ser una actualización de ese listado y que seguramente se sumarán algunas más que van a estar entrando, que van a estar apareciendo y por supuesto van a estarse sacando algunas que seguramente van a desaparecer. Así que esto va a ser algo constante en el tiempo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ya llegamos al final del programa. Nada más recordarles entonces en lo que viene, canasta básica y estos servicios digitales transfronterizos. También está, por ejemplo, pendiente el cobro del IVA en construcción y también en el sector turismo. Son algunos de los sectores que todavía no están pagando IVA y que están pendientes al cobro. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación siempre, Mari. Y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y los esperamos el próximo lunes con un episodio más de Educando su Bolsillo.